Bienvenidos sean al refugio de los intrépidos, contumaces buscadores de lo desconocido, de tantos y tantos enigmas y misterios de este nuestro maravilloso planeta encantado. Bien hallados pues al canal de María y Alberto, Enigmas de Gaia. Ríos de tinta se han vertido por siglos y siglos a razón de esas míticas ciudades americanas, anheladas y buscadas con ahínco en su día tanto por colonizadores españoles y portugueses, órdenes religiosas como los jesuitas, más también en épocas más recientes por exploradores de medio mundo, y todos vinculados por un denominador común. Decían estar cerca, muy cerca de encontrarlas, casi las podían tocar con los dedos, que tenían fuentes directas de los indígenas del lugar, pero al final de los finales nada hallaron o nada se supo, pues muchos de ellos llegaron incluso a perder la vida o desaparecer en el intento. Y uno de los ejemplos de seguro más sobresalientes de estos intrépidos exploradores fue el del coronel Percy Fawcett. Este militar y arqueólogo inglés, nacido en Torquay en 1867, fue el protagonista a principios del siglo XX de 8 legendarias expediciones al centro de la selva amazónica en busca de lo que él denominaba como la Ciudad Z. Este osado aventurero estaba absolutamente seguro de que algunas de las míticas ciudades precolombinas como Paititi, la legendaria ciudad dorada refugio final de las élites incas en su huida de los españoles, estarían en definitiva enclavadas en las zonas más recónditas de la selva brasileña. Así, Percy Fawcett era un ferviente defensor de algunas líneas de investigación de la época que se inclinaban por concebir a estas ciudades como predecesoras de la propia cultura incaica, pueblos muy anteriores que habrían venido de las costas orientales del continente debido a que sus tierras de origen habrían sido anegadas por el océano en un remoto pasado. Esta era la hipótesis de partida que defendían, la que estos investigadores denominaban como la conexión Atlante. Según ellos, esta daría explicación a ciertos interrogantes que presenta esta zona de Sudamérica, como por ejemplo el recurrente reporte siglos atrás, tanto por expediciones españolas como portuguesas, de grupos de gentes de inequívoca raza blanca o incluso pelirrojos. Otros en este punto, sin embargo, se inclinan actualmente a pensar en las más que posibles expediciones a lo largo de la historia de gentes provenientes del viejo continente y de las que incluso existen vestigios, como vikingos o los propios templarios. Ya en 1912, Percy Fawcett plasmó por escrito parte de sus teorías sobre la ciudad que buscaba, a la que denominó de forma enigmática como Ciudad Z. Así, a razón de sus pesquisas, esbozó someramente lo que él esperaba encontrarse. Llegó a describir que el aspecto de las ruinas debería de ser de carácter megalítico, incluso anteriores a las construcciones egipcias más antiguas. Consideraba que a raíz de ciertos relieves en piedra, con los que dice se topó en variadas partes de Brasil, los que las esculpieron utilizarían escritura alfabética muy similar a las más arcaicas protolenguas indoeuropeas y asiáticas. Detalle este apuntado por Fawcett, nada desencaminado, a pesar de lo que pudiera parecer, y que recuerdan a ciertas tablillas mostradas en su día por el celebérrimo padre Crespi, extraídas por los indios Shuar de la no menos conocida Cueva de los Tallos del Ecuador. Y es que ciertos estudios lingüísticos llevados a cabo en los últimos años determinan que en algunas de esas tablillas se emplearía escritura protohúngara, la cual data de varios miles de años atrás. Esto evidentemente suena a completa locura, pero ahí están las reliquias con las que se fotografió en su día el padre Crespi, que suponen un completo anatema para la historia oficial. Pero volviendo de nuevo a la descripción que Fawcett esbozaría de su ansiada Ciudad Z, hablaba que los rumores entre los indios de la selva indicaban cómo las ruinas de aquellas edificaciones emitían una extraña luz, algo que los testigos originales relataron en su día con absoluto terror. La ciudad de la discordia estaría además enclavada, según él, en un gran valle rodeado de altas montañas, el cual tendría unas 10 millas de ancho. La gran urbe ruinosa se hallaría justo erigida sobre un colosal promontorio en medio de ese valle, a la que se accedería a pie siguiendo una larga calzada de piedra, toda ella cubierta por una estructura en bóveda. Las casas de aquellos ancestrales habitantes serían bajas y sin ventanas, y la ciudad estaría construida alrededor de un gran templo central en forma de pirámide. Según le habrían confesado los indígenas, dicha ciudad Z todavía se encontraba habitada, y no lejos de esta habría una segunda, considerados por los habitantes de Z como pertenecientes a una casta inferior menos pura. Habría testimonios además de una tercera ciudad, pero ya absolutamente destruida y semienterrada por acción de los miles y miles de años.
Todos estos testimonios acrecentaron más si cabe su hipótesis milenaria atlante cuando, para coronar el asunto, ya durante 1920, Fawcett se topó con un desconcertante documento en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro llamado Manuscrito 512. Este fue escrito por un explorador portugués en 1753 que aseguraba haberse topado con una ciudad amurallada en lo más profundo del Mato Grosso brasileño, cuyas construcciones evocaban al estilo más clásico de la antigua Grecia. La ciudad, siempre según este explorador portugués, rebosaría de riquezas, sobre todo en plata, y sus edificios en piedra serían absolutamente colosales en tamaño, de gran altura, rematados con abundantes arcos. Sus calles pavimentadas conducían todas a un gran lago central, donde habría sido testigo de cómo por él navegaban indios en canoa, pero indios de raza blanca. Habría además, para rizar el rizo, grabados en piedra por doquier, los cuales presentarían un alfabeto muy parecido al griego antiguo. Relatos así pudieran parecer poco creíbles, puras extravagancias, pero en más de una ocasión el actual director de documentales de Televisión Española y consumado explorador Juan Antonio Revenga, el cual ha visitado personalmente la Cueva de los Tallos hace muy pocos años, ha declarado como colegas suyos de total confianza han sido igualmente testigos de hallazgos sobrecogedores. Así explican cómo en lugares recónditos de la selva amazónica, de acceso cuasi imposible, de los que ir o volver allí te pueden costar fácilmente la vida, han encontrado en varias ocasiones enormes muros o incluso restos de muelles construidos en piedra, con petroglifos donde se apreciarían los famosos 3 círculos concéntricos cruzados por una línea recta hasta su centro, símbolo inequívoco de la mítica Atlántida de Platón. Pero retomando el detalle concreto apuntado en dicho documento portugués del siglo XVIII, el propio coronel Fawcett llegaría a reportar cómo en varias de sus expediciones se encontró en las entrañas mismas de la selva amazónica pequeños pueblos donde una parte de sus individuos eran de inequívoca raza blanca, conviviendo con los oriundos indígenas. Estos les dirían que sus antepasados, hace mucho, mucho tiempo atrás, fueron los constructores de esas grandes y fastuosas ciudades en piedra, hoy semidestruidas y literalmente tragadas por la selva. La búsqueda de estas míticas ciudades fue por siglos para muchos de esos exploradores el objetivo y motor de sus vidas, una auténtica obsesión y en muchos casos significó incluso su propia perdición. Como él mismo llegó a relatar, acabaría departiendo también confidencias con otros miembros de antiguas expediciones, todos totalmente convencidos de haber pisado los talones y estar sobre la pista correcta de dichas ciudades y tesoros arqueológicos, pero búsqueda que se habría cobrado su deuda, donde parte de sus compañeros habrían acabado fallecidos o desaparecidos. De hecho, ese mismo final le depararía el destino al propio Percy Fawcett en el año de 1925. Incluso llegaría a dejar una inquietante carta final donde él anunciaba con toda convicción encaminarse hacia lo que él consideraba como su expedición definitiva para descubrir por fin a la ciudad Z. En parte de dicho último escrito, Percy Fawcett dejaba para la posteridad detalles como los siguientes. Estas míticas ciudades existen, lo sé. Yo mismo pude ver la porción de una de ellas, por eso siempre siento la llamada para adentrarme una y otra vez a la selva. Los vestigios que pude examinar asemejaban el puesto de avanzada de una de estas grandes ciudades, las cuales, estoy convencido de ello, algún día serán objeto de concienzudo estudio por parte de la comunidad internacional. Estoy detrás de una de estas ciudades y alcanzaré el objetivo dentro de una semana. Esta sería la última expedición de Percy Fawcett al cual se le perdería la pista por siempre jamás. Era un hombre de un valor indomable, diría de él otro explorador de la época, Peter Fleming, el cual también perecería en la búsqueda del rastro del propio Fawcett, así como cerca de medio centenar de aventureros que en décadas posteriores intentaron igualmente seguir la pista de esta expedición maldita. Las leyendas locales siempre afirmaron que cuando un forastero está a punto de descubrir alguna de estas legendarias ciudades, es sin embargo cuando más peligro corren, pues dichos enclaves están protegidos desde la noche de los tiempos por tribus muy agresivas, convencidas de que ese es su sagrado deber a cumplir. Quizás un explorador brasileño, allá por los años 50, fuera el más cercano a hallar una explicación plausible sobre el destino final de Percy Fawcett. Él halló en la zona del Mato Grosso a una tribu local que le mostró restos de un explorador con el cual acabaron sus antepasados a mediados de los años 20. La descripción casaba con la de un explorador inglés e incluso pudo traer de vuelta sus restos, pero ante la imposibilidad de realizar las pruebas de ADN definitivas, la cuestión quedó para siempre en un interrogante.
Hasta aquí por hoy este pequeño homenaje a un aguerrido aventurero como lo fue el coronel Percy Fawcett. Muchas gracias por su atención de parte de María y Alberto y les emplazo ya a otro vídeo de su canal Enigmas de Gaia.